Continuamos con Síntesis hoy, 29 de mayo, para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Eliseo Christopher. Él es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, COPIMECON. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy está buenos usted? días. Encantada de tenerlo aquí. Placer nuestro. Bueno, Christopher ha estado mucho tiempo al frente de estos sectores, ayudando, colaborando, capacitándolo. Tuviste también el Consejo de la Seguridad Social un tiempo. El informe del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos del día de hoy publicado, que estaba oyendo cuando estábamos hablando, dice que la construcción aumentó en el periodo de los 4 meses 33%. Nos gustaría que usted nos dijera la participación de los pequeños y medianos constructores, los pequeños, ¿no?, en ese segmento de construcción en la República Dominicana. Y lo hace en la República Dominicana, pero quiero también de manera específica en el Gran Santo Domingo, la participación de ustedes en ese incremento. Sí, realmente nosotros pues vemos con mucho gusto, se pudiera decir, ese informe del Banco Central donde dice que crecemos de esa manera. Y se siente definitivamente cuando salimos a la calle que vemos que hay una movilidad en diferentes sectores. Y hay que tomar en cuenta que el sector construcción definitivamente es uno de los que más dinamiza la economía. Lo que sí hemos señalado en varias ocasiones es que hay que trabajar un poco más, Terrero, el tema de las MIPYME, de que ese crecimiento que se percibe, que se muestra, que se tiene en la República Dominicana, llegue a los sectores un poco más abajo. Entonces, ahí es que la Confederación, nosotros como Confederación, hemos estado haciendo permanentemente algunas observaciones de cómo se puede trabajar, cómo se puede lograr algunos temas. No dudamos del crecimiento, decimos que sí, que crece, la economía está creciendo, se siente en algún crecimiento, en algunos estamentos de la sociedad, pero cuando vamos a las localidades, cuando vamos a la MIPYME de la construcción, realmente falta un poco más de impulso. ¿No será, ingeniero, que el crecimiento en términos de la construcción se está yendo a Haití? Que puede ser que en Haití sea que estén celebrando ese crecimiento partiendo de la incidencia que tiene la mano de obra haitiana en la construcción dominicana, porque el dominicano no participa. Probablemente, es una pregunta que viene con varias líneas que se pudiera decir, porque hay que tomar en consideración algunos temas. Recordemos que el día pasado nosotros hablamos precisamente de ese tema, donde decíamos que en septiembre del año 2017, según el Banco Central informa, que de 337,000 empleos que genera la construcción, que es mucho, en ese año, el año pasado, a septiembre, el 85% eran informales. Informales. Entonces es un dato que nosotros decimos que hay que analizarlo y hay que tomar detenidamente qué significa ese dato. Cuando hablamos de que solamente el 15% de esos empleos son formales, de lo que genera la construcción, quiere decir que hay una situación que hay que estudiar detenidamente. Entonces hay que ver cuántas empresas de la construcción hay en la República Dominicana, qué porcentajes son formales y qué porcentajes son informales. Entonces, hay un dato que ustedes que son economistas, que manejan números día a día a altos niveles, pero a veces es complicado no ver esos números, cómo se mantienen. 337,000. 337,000 a septiembre del año 2000. Y de esos 337,000, ¿cuántos son dominicanos? No se tiene. Dice que el 80% son extranjeros. No, dice informales. Informales, porque perdón, el haitiano puede ser informal también. Sí. O puede ser formal. Sí, puede ser que haya un haitiano inteligente y formó su compañía. Sí, ese dato nosotros no lo analizamos, no lo llevamos a cabo. Nosotros sí observamos a las autoridades, a inmigración, al gobierno, a los empresarios, nosotros mismos, las MIPYMES, de que definitivamente ese dato no puede mantenerse así. Entonces, cuando lo analizamos, esas estadísticas con relación a años anteriores, por ejemplo, en el año 2012, seguimos igual. Fueron igualmente, o sea, fue el mismo número, de 85% en el año 2012 de trabajadores generados por la construcción informales. Y eso se mantiene todavía en el año 2017. Vamos a explicar ahí, claro. Entonces, ahí es lo importante de ver y de hacer acciones, Terrero, que vayan dirigidos a esos sectores y que puedan formalizarse esas empresas para que haya un crecimiento mucho más
mucho más parejo. Sí, sí, mucho pero ahí más... voy, ahí voy. Yo creo, vamos a definir claramente, ingeniero Christopher, esto. O sea, un empleado de la construcción informal, ¿qué es específicamente? Bien, es una persona que va a una empresa, generalmente informal, que no tiene seguridad social, Ok. no tiene seguridad laboral. Son un Sí, indocumentado. Probablemente, Ok, probablemente. ok. Pudiéramos decir incluso en la mayoría de los casos. Ok, vamos a ver. Si usted dice que en el 2012 los parámetros estaban iguales. No nosotros, el Banco Central. No, exacto, las cifras oficiales. Las cifras oficiales, correcto. Correcto. El 2012 estaban en ese porcentaje, igual ahora. Entonces, el trabajo que ha hecho Migración con la carnetización de ciudadanos extranjeros, para no decir haitianos, que la mayoría de ellos está en el sector de la construcción, no se ve. ¿Por qué? No entiendo, porque es que recuerda que nosotros hablábamos de la formalidad, de la competitividad de las empresas. Nosotros no trabajamos temas de inmigración. No. Nosotros no estamos, hablamos de la formalidad. Muy bien. Pero vamos a suponer que yo fui a Migración Sí. y me conseguí un carnet. Yo trabajaba en la construcción, no tenía papeles. Ahora tengo papeles. Sí. Se supone que cuando ustedes lo van a contratar, vamos a suponer que fuera el ingeniero constructor, va a pedir una documentación. Claro. Inclusive, ya esa persona puede inclusive cotizar en la Seguridad Social. Claro. Porque hubo una resolución del Consejo de la Seguridad Social que da oportunidad a los extranjeros, ya con la tarjeta de migración, no cédula, para poder cotizar. Entonces, se supone que los números deberían cambiar. Se supone. ¿Por qué no? ¿No se ha analizado eso? Mira, nosotros lo miramos de otra perspectiva. Lo miramos desde la perspectiva de la formalidad de las empresas. Ah, de las empresas. De las empresas. Ok. Una empresa informal que va a generar. Una empresa informal que va a generar empleos informales. Ajá. Por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en la formalidad y en la competitividad de las empresas. Y ahí hay que trabajar. Por ejemplo, en el día pasado hablábamos con los sindicalistas, de los trabajadores de la construcción. Y alguien decía, no, es que ustedes quieren tener empleos informales porque le pagan menos. Eso no es verdad. Señores, un empleo informal genera mucha incertidumbre al empresario. No le da seguridad. La empresa no crece. Y además de eso, cuando hay un pequeño accidente con un empleado informal, eso es el demonio. Hay que costearlo. Para el empresario que prácticamente puede hasta desaparecer como empresario. Entonces, no hay más garantía que una empresa y no hay más seguridad que la formalidad. Entonces, nosotros miramos todo eso, Herrero, es desde el punto de vista de la formalidad. Inmigración sí tiene un componente importante. Se ha hecho un gran trabajo, se está buscando la forma de formalizar o de legalizar a los extranjeros. Y nosotros eso pues lo apoyamos. Pero el asunto está en que hay que buscar la forma, Herrero, de formalizar las empresas y hacerlas competitivas. Muy bien, pero vamos a ver. Ahí ahora, hay que hacer hincapié en esa parte. Vamos a hablar del trabajo de la Confederación. Usted es el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción. Pregunto, ¿cuántas entidades están confederadas en esa asociación? Sí. Nosotros tenemos 28 asociaciones en diferentes partes del país, 3 federaciones y una cámara. Okay. Esos son los integrantes. Recordemos que la Confederación no integra empresas, sino asociaciones. Exacto, es una sombrilla. Una sombrilla, correcto. Estamos prácticamente en todo el país y tenemos interacciones. Por eso es que digo que a veces no se siente el crecimiento en las pequeñas empresas. Ok, pero cuando ustedes analizan a lo interno, ingeniero Christopher, viendo en las federaciones o en la confederación al final, se supone que analizan quiénes son los miembros de esas federaciones. Correcto. Entonces, ¿a qué punto, hasta qué porcentaje de eso son gente que tienen una formalidad, diríamos, aceptable, que llevan contabilidad organizada, aunque sea con una iguala, por ejemplo, que aportan a la seguridad social, esas empresas? ¿Ustedes han analizado esto? Nosotros primero, recuerda que trabajamos asociaciones y desde la Confederación trabajamos de manera sostenida la formalidad. Por ejemplo, te podemos decir que a través de nuestro programa Formalízate Ya, hemos logrado formalizar más de 500 empresas. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? En las empresas de la construcción en la República Dominicana, la gran mayoría son informales. La gran mayoría son informales.
Hay unos datos que hablan del 63, 70%. Nosotros decimos que es superior a ese dato. Muy ¿Superior al superior 70%? Pero muy superior. Las empresas... Pero en cantidad de empresas o en volumen de construcción, porque son cosas diferentes. Pueden haber 100 empresas siendo informales y 10 formales, pero esas 10 formales representan el 95% de la construcción. Nosotros hablamos de la informalidad, no de volúmenes de construcción. O sea, es bueno dirigirse. Por esa razón es que nosotros no decimos y no dudamos del crecimiento que tiene la República Dominicana, un 33% en el sector de la construcción ahora al mes de abril. No lo dudamos. O sea, los volúmenes se ven, se están mirando día a día. Ahora, es la cantidad de empresas que nos estamos refiriendo, que definitivamente hay un gran número de empresas informales en la República Dominicana. Sí, esas empresas informales, ingeniero, ¿cómo participan? Que son, me imagino que muchas veces son subcontratistas, ¿verdad? Entran como un trabajo de coadyuvar, vamos a decir así. Si son informales, ¿cómo lo contrata? Vamos a suponer que Constructora Bisonó, por ejemplo, por decir un nombre, subcontrata a una empresa de esas que están asociados con ustedes, para el trabajo eléctrico, por ejemplo, plomería. ¿Cómo lo hacen si son informales? Bueno, te voy a hablar de la Confederación, no te puedo hablar de Bisonó. Okay. Vamos a hablar de la Confederación, que tenemos varios proyectos. Okay. Primero nosotros no contratamos empresas informales. Okay. Lo primero que hacemos es que buscamos la forma de que se formalicen y luego la integramos a trabajar con nosotros en los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Y también buscamos la forma de capacitarlo en algunas líneas económicas que tienen que ver, que tienen incidencia en la construcción. Porque creemos en que uno de los temas que debemos trabajar es la formalidad, definitivamente. ¿Cómo trabajan las empresas informales? Sencillamente se integran a trabajar en diferentes labores. Hay muchas construcciones que se hacen hasta sin plano y sin ningún tipo de planificación. Entonces, ahí hay una gran incidencia de las empresas informales. Y también se integran en otras empresas, ya sean como ingenieros, ya sean como personas físicas, pero a la larga trabajan con con altos niveles de informalidad. Okay. Entonces, esas son las observaciones que hacemos. Sí celebramos la política que lleva el Banco Central, celebramos la política que lleva el gobierno dominicano en cuanto al crecimiento, las políticas económicas que están desarrollando, pero decimos que hay que hacer un poquito más de trabajo y permítanme ustedes, yo sé que estoy siendo reiterativo en esa frase, con las pequeñas. Ahí yo coincido con el señor Marco que decía que no se siente a veces en todos los niveles de crecimiento, decía hace un rato. Porque usted comparte conmigo la parte del acceso, de que algunos tipos de empresas aquí que realmente a veces no tienen acceso a los incentivos y a las políticas públicas. Nosotros. Ustedes. Nosotros, la MIPYME. Por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo lo que es la ley 189-11, la ley sobre el desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso en la República Dominicana. ¿Pero esa ustedes ley no califican para esa ley? Ahí no te pudiera decir. ¿Y cómo lo aplican ustedes? Por ejemplo, se supone que la ley viene... Mira, esa ley, según se trabaja, según el marco legal, según el contexto que enmarca la ley, es perfectamente bien aplicable a la MIPYME. Y puede ser incluso, o es, desde nuestra óptica, no en la práctica así, es una herramienta de superación y de crecimiento de las MIPYME de la construcción de la República Dominicana. Cuando concatenamos la ley 189-11 con la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley de compras y contrataciones, la ley de turismo incluso, podemos lograr muchísimas situaciones favorables a las MIPYME de la construcción. Sumamente favorables. Ahora, cuando vamos a la práctica, nos encontramos con barreras sumamente difíciles. Por ejemplo, tenemos ahí temas con pequeñas empresas que nosotros mismos hemos incentivado a que formalicen sus empresas y a que comiencen proyectos pequeños de fideicomiso con las fiduciarias que buscan los terrenos. Y a veces algunas de ellas consiguen los terrenos, que les da brega. Sí. Pero no tienen acceso al financiamiento. Luego consiguen la permisología, que también es un lío. Difícil. Luego consiguen el 100% de las ventas de los 10, 15, 20, 30 apartamentos. Y luego consiguen con que ellos ponen la contraparte que le corresponde, el 15, el 20, el 30, el 40%. Pero entonces, cuando van al banco, cuando van al préstamo interino, se encuentran con una realidad que no hay forma de integrar o de acceder a esos préstamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los sistemas fiduciarios? Pero ingeniero, hay un tema que también es fundamental, yo creo que hay que tratarlo, y es
¿cómo ustedes ven dentro del sector que ustedes representan la incidencia de la ley de lavado de activos? Porque yo personalmente soy de los que pienso que separando lo que es lavado de informalidad, pero realmente esto hay una frontera hay un riesgo muy pequeña, inclusive cómo se han manejado tradicionalmente estos sectores, muchas veces con dinero que no es que viene del lavado, pero posiblemente de dinero que tiene la gente, del que va construyendo, el mismo tema a veces hasta de hoy hay una disposición que usted no puede transferir una propiedad con un efectivo de más de $1 millón. ¿Eso usted entiende que va a afectar el sector que usted representa? Nosotros le decíamos a la comisión de la UAF en estos días que cuando leímos la ley, cuando la leímos y la estudiamos, realmente dijimos, bueno, esto va a ser complicado para el sector, sobre todo las MIPYMES de la construcción. Mira, a la larga, esa ley viene a llamar a la organización, viene a llamar a que todo lo que se va a hacer en el concepto económico debe ser organizado, y creo que a la larga a las pequeñas empresas nos va a favorecer. Ahora, una ley que ha llegado de golpe y porrazo nos está dando brega a nosotros hasta explicarle a las pequeñas empresas el por qué deben formalizarse y qué beneficios van a tener de la formalización. Y entonces esa misma ley, cuando uno la estudia, dice, bueno, a veces ya como actores obligados, pues nos ponen ciertas condiciones. Por ejemplo, desde la Confederación, que estamos envueltos en temas de construcciones, ya nosotros, cuando logramos conseguir un cliente o un inversionista, ya pues tenemos que convertirnos en personas que tienen que tener cierta cautela. A la larga eso es favorable, pero actualmente nos deja ciertas limitaciones. Okay, una pregunta, para los pymes, y voy un poquito hacia atrás, cuando hablaba del tema del fideicomiso, la ley 189-11, para ustedes que son pequeños, y ha dicho que están en proyectos, digamos, ¿cómo ustedes manejan el fideicomiso? O sea, ¿quién busca la tierra? ¿Quién busca los recursos? ¿Quién administra el fideicomiso? ¿Cuál es la garantía que hay para que eso funcione y no se caiga? ¿Y cómo se benefician los micros y pequeños empresarios de la construcción? Mire, nosotros planteamos hace ya varios años lo que es el fideicomiso de la Confederación de Pequeñas Empresas de la Construcción, fideicomiso COPIMECON. Eso consiste en nosotros buscar quién aporte la tierra, los terrenos, nosotros como confederación buscar la forma de obtener los permisos y luego integrarnos al tema de las ventas. Y entre nosotros buscar la forma de poner la parte que corresponde para el tema de la construcción. O sea, los recursos. Los recursos. Y luego que se van a iniciar la construcción, pues entonces integramos a pequeñas empresas que trabajen y realicen las construcciones. Ya comenzamos la construcción de nuestro primer proyecto, Ciudad Alto de la Riviera. Allí estamos. ¿Eso en las Américas? Las Américas. Allí tenemos planificado la construcción de 2.000, bueno, ya iniciamos la construcción de 2.400 unidades habitacionales. ¿2.400? Sí, pero recuerden que son 2.400, pero ya comenzamos la primera 72. Está bien. O sea, vamos por etapas. Es por etapa, claro. Es un proyecto de largo alcance. Comenzamos las primeras 72 unidades habitacionales. En el proyecto completo se van a integrar unas 87 MIPYMES de manera directa, que van a quedar ellas ya al final del día, al final del proyecto, perfectamente preparadas. ¿Dónde es el proyecto? 22 de la autopista Las Américas. Estamos en una ubicación, Reparto Las Américas. si me permite el anuncio, la cuña. Estamos en una ubicación privilegiada, extraordinaria, y hay una gran condición. ¿Y eso no es cerca de la ciudad de Juan Bosch? Estamos un poco más hacia el aeropuerto, pero estamos prácticamente en la misma autopista de las Américas. Estamos exactamente atrás de la zona franca de las Américas. Ahí está Ciudad Alto de la Riviera. Como les decía, van a participar 87 MIPYMES de manera directa y de manera indirecta más de 150 MIPYMES en el transcurso de la construcción. Nosotros esperamos que de esas 200 y pico, 237, 250 MIPYMES que van a participar, por lo menos dejarle a la sociedad dominicana 15, 20, 30, 40, que ellas puedan iniciar su propio proyecto de fideicomisos, porque ya tenían la experiencia, tendrían el soporte nuestro y pudieran hacer y también algo de recursos. Entonces, el proyecto comienza con 72 unidades habitacionales. 72.
Tenemos la permisología para 1.168 unidades, que es la primera parte, aprobado. Sí, sí. Pero el fideicomiso, o sea, la fiduciaria y la ley nos exige temas muy convenientes, que seamos cautos. Sí. Entonces, no podemos construir si no tenemos ciertos niveles de venta. Entonces, 60% de la venta inicia cada proyecto. correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Dividimos la primera etapa en fases. Okay. Entonces, la primera fase es de 72 apartamentos. Okay. Están 100% vendidos. Ahora estamos qué bien. vendiendo la segunda fase. 100% vendido, en ese porcentaje de venta, ¿qué ha aportado el adquiriente? Nada, el inicial, separación. La separación y van pagando los iniciales. ¿Y a ustedes no poco a les poco. conviene, dentro de esta modalidad, por ejemplo, cuando llegan al porciento mínimo que le habilita, como PYME, como grupo de instituciones, empresas pequeñas, en vez de abrir la venta hasta el 100% en esa primera etapa, por ejemplo, decir, ya esta está vendida al 60, 70%, vamos, que es lo que nos exige la ley para habilitar los fondos, abrir la venta de la segunda para que esos 40 que ustedes hoy ya le vendieron al 100% la primera, mejor aplicárselo a la segunda? Sí, tenemos ese en nuestra línea de acción. Pero en este caso, como es la primera etapa, nos hemos concentrado en venderla, ya estamos vendiendo, ya tenemos precisamente, estamos hablando de que tenemos el 18 o 20% vendido de la segunda etapa, que es un tema interesante. Pero sí, el esquema que ustedes plantean, Marco, es precisamente un esquema extraordinario de desarrollo. Incluso permite jugar a veces con los adquirientes. Me refiero a que hay personas que no quieren estar en esta, sino en aquella, y uno manejarse. Y de hecho, también ayuda en que se aparecen algunos clientes que pueden tener cierto manejo rápido de dinero y que pasen el tema de la ley 155-17, de la ley de lavado de activos, pues permite ingreso a la construcción. Y dígame la característica de esos 72 apartamentos. ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Sí, tenemos apartamentos. ¿Y los precios? Sí. ¿Quiénes califican? ¿Es bajo costo o qué? Sí, son apartamentos mediante la ley 189-11, o sea que ya están totalmente calificados dentro de lo que exige la Dirección General de Impuestos Internos y el INVI, o sea que están con el bono vivienda. Okay. Tenemos 74 metros cuadrados de construcción. Los apartamentos que 3 habitaciones y un baño. 74. 3 habitaciones, 2 baños. ¿En 74? Sí, 74 metros cuadrados. Eso es neto, eso es neto. Neto, sin el parqueo, tiene un parqueo. Okay. Y lo interesante es, para ustedes que son gente de éxito y de empresas, que los precios que tenemos para esos apartamentos es de 2.150.000 pesos. Pero en este momento tenemos precios de oferta a 1.770.000. El mismo apartamento. El mismo apartamento. O sea, ¿A 20.000 pesos el metro? Más o menos rondando esa cantidad. Está muy Muy bueno. bueno, Casi muy bueno. construcción. Recuerde que la introducción, de hecho, nosotros le estamos diciendo a las personas que están adquiriendo apartamentos que para el mes de diciembre, mes de febrero, enero del próximo año se están ganando el 100% del inicial que están gastando. Porque tenemos precios y se van a ganar un 10%. 100%. Del inicial. Sí, Del inicial. Un 10% del valor total. Sí, Es decir, que según ustedes quieren ir visitarlo, con muchísimo gusto lo llevamos. Sí, pero es importante decir, o sea, porque gracias por la oferta de ir a visitarlo, pero no todo el mundo puede calificar para comprar, ¿eh? No todo el mundo califica. ¿Quién le está haciendo los financiamientos? ¿Perdón? ¿Quién le está haciendo el fideicomiso, el financiamiento a los terceros? Sí, todos los bancos. Recuerden que todos los bancos participan. Nosotros estamos trabajando con la fiduciaria La Nacional. ¿Y tienen algún oferta especial en cuanto a tasa de interés a largos años, alguno de ellos? No. Lo que los bancos le puedan facilitar en estos momentos, que está muy buena la tasa. ¿Que anda por cuánto? ¿Por un 9%? No, está un poquito más alta la nuestra, porque no accedimos a los fondos del encaje liberado del encaje legal, que esos son los que participan con un 8%, 9%. No se pudieron conseguir. No pudimos acceder a esos fondos. ¿Y ustedes pudieron acceder al bono ITEVI? Sí, claro. Porque está por debajo de 2,5 millones. Sí, y que está aprobado por la Dirección General de Impuestos ¿Ya Internos. lo subieron el bono ITEVI de 2,5 millones a 3 millones todavía? No, eso está rondando los 2.470.000 pesos. Exacto, menos de 2,5 millones. Menos de 1,5 millones. Porque cuando yo hablaba de calificar, decía, no calificar porque la gente no tenga el crédito, sino necesariamente porque, por ejemplo, nosotros que tenemos vivienda, no podemos ir a comprar una vivienda adicional.
Sí, la puede comprar. Lo que no calificaría para el bono vivienda. Exactamente, Sí. exactamente. La puede comprar, eso es importante porque la gente sepa. ¿verdad? El que quiere tener una segunda vivienda, que vamos a suponer, como esto está en las Américas, entonces, bueno, es algo un poquito retirado de la capital. Si yo quiero comprarla para ir los fines de semana, quizás yo quiero, ¿verdad? Porque hay un proyecto cerca, ¿verdad? Un Sí, proyecto. sí. Puedo comprar, pero no puede acceder a los beneficios de la No. ley 189.11. Al bono vivienda no puede acceder. Exactamente. Sí puede conseguir el precio que nosotros le damos, La puede manejar, tasa. incluso la tasa preferencial que se consigue a través de los fondos derivados de encaje legal tampoco se consigue. Sí. Pero en conclusión, el tema de la ley 189.11 nosotros entendemos que es una ley que si se usa de manera adecuada puede dinamizar muchísimo más la economía. Esos números que presenta el Banco Central, si lo trabajamos con esa ley, las microempresas en diferentes partes del país y logramos que se desarrolle, que se dinamice la pequeña empresa, se logra maravilla y se logra que se reparta un poquito mejor la riqueza. Sí. Es verdad que hay un 33% de crecimiento, no lo dudamos, pero en volumen aquí en el casco urbano, los pueblos, los campos, las microempresas. Sí, por eso, No, por eso decía. ahí está las construcciones de las habitaciones hoteleras. Ahí está la construcción de los hospitales, hay muchas, todo lo que es construcción está ahí adentro, no es nada más. Las escuelas, no solo vivienda. Sí, pero nosotros no decimos que no, y estamos de Ahora, acuerdo ustedes con la están política. hablando de 33%, no están hablando, si hubiera Es sido un número, un 8 en vivienda, claro, mucho. un 33%, Oye, un es número un considerable, número que realmente es fuerte. Fuerte. Eso es un crecimiento extraordinario. Extraordinario, claro. Nosotros no decimos que no. Y acabamos de decir que las políticas que está usando el gobierno, podemos decir que están adecuadas, solo que tienen que llegar un poquito más abajo. Es lo único que decimos. Nos llena de satisfacción que el gobierno... Usted mencionó ahí, por ejemplo, el mismo encaje legal, el encaje legal fue el que arregló, la liberación del encaje legal fue el mecanismo que arregló los niveles de crecimiento del último periodo, en el último periodo del año 2017. Año pasado. Si esa medida no se ejecuta, el país cierra con 3.5%, 4% de crecimiento y no hubiéramos llegado a nada. Pero ese acceso tenía que llegar a todo el mundo. Yo te puedo decir que gente que pidió 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos de ese acceso, logró conseguir uno o no consiguió nada. Porque tú te imaginas la ventaja que es comprar esa vivienda que ustedes venden al 8% fijo a 20 años. Pero voy un poco más allá. Tú sabes la ventaja que es, por ejemplo, de la cantidad de viviendas que están construyendo en el país, que pongamos a construir a 150, 200, 300 mil pymes en diferentes partes del país. ¿Qué significa eso? No decimos que no, estamos de acuerdo. Sí. El tema de los fondos que se liberan del encaje legal, eso es magnífico. Eso dinamiza la economía y eso permite muchísimas situaciones favorables a dinamizar, incluso para las MIPYMES. Y actualmente existe en la República Dominicana un marco legal extraordinario para las MIPYMES, pero tiene que llegar un poco más abajo. Y una pregunta para mí de mi parte final. La comodidad, el acceso, el transporte, desde donde está el proyecto hacia Santo Domingo y el tiempo que dura. O chulísimo porque tú te metes a la izquierda en la entrada de Samaná y ahí coge la marginal. Está en la marginal. ¿Verdad? Perfectamente. Es la misma entrada de Samaná y te metes, coge ahí. Por ejemplo, no, es que está prácticamente en la misma autopista. Sí, estamos prácticamente en la autopista. Sí, pero no estamos frente al mar, estamos atrás de la zona cruzar. franca. De aquí a allá serían unos 17 minutos cuando no hay tapones. Cuando no hay tapones. 17 minutos. Oh, pero yo trabajaba en el Hotel Tropicana. Sí. Y del Hotel Tropicana al peaje de las Américas. 8 minutos. Nosotros, 14 minutos. Al paso, entre 80 y 100 kilómetros por hora. Yo creo que menos también. No, 14 minutos. 10 minutos. Sí. Dependiendo usted maneja con mucha prudencia, y eso pero son realmente... Dependiendo de si está atrasado con el avión. Si el avión está atrasado. Si el avión se está saliendo, está a la hora de salir, es menos. Está como y después peleamos con el amigo. El ingeniero Charlie Sánchez, un invitado que traíamos ayer, que vino a vender vehículos eléctricos, a presentar una chulería. Pero en un momento dije, un momentico, yo tengo una Mercedes-Benz AMG 2018 que no se quede en mi casa, por si acaso. Para que no haya duda, ¿verdad? Y proyectos fuera, todavía en carpeta. Sí, ya nosotros, como le decíamos, vemos en la ley
189.11, vemos la ley de compra y contrataciones y vemos la ley de Confotur, oportunidades de crecimiento. Confotur, la ley de turismo. Ajá. La idea nuestra, de nosotros como Confederación, es que ya vamos a iniciar en la ciudad de Cabrera nuestro primer proyecto turístico. ¿En San Juan de También. Cabrera? Sí. Digo, Cabrera. Ahí también se van a integrar pequeñas empresas. Cabrera, por allá por Nagua, por En la allá. costa noroeste, correcto, Exacto. Nagua. De lograr lo que estamos nosotros trabajando, Digo, San Juan. definitivamente lo que proponemos es una revolución en las MIPYMES de la construcción. Nosotros esperamos que todos esos proyectos que están construyendo no sean construidos por 10, 20, 30 empresas, sino que se construyan por cientos de empresas. Y lo vamos a lograr, O sea, ya tenemos el primer proyecto, ya en Cabrera las cosas van caminando bastante bien. Para ver a las MIPYMES construyendo también en el sector turístico, que hay muchísimas bondades. Hay bondades en esa ley que se pueden aprovechar y que las MIPYMES no la estamos aprovechando. ¿Han participado en la construcción de escuelas y le han pagado? Sí, claro, honradamente? claro. Aclárenos algo. Si usted quiere ser una MIPYME, ¿qué usted tiene que ser? Primero formalizarse. Bien, pero cuando uno va y crea una SRL, le dicen el abogado, ¿qué usted quiere? Una SRL de 100,000 pesos, mira los 100,000 pesos, y mira los dos, el gerente y los dos socios. ¿Qué, para calificar para tener el estatus de MIPYME? ¿Hay un capital especial o hay que unos niveles de venta o hay que ir a impuesto interno y precalificar o a la Cámara de Comercio como precalificarse como MIPYME? Sí, lo primero es que depende de lo que usted ponga como capital social, como capital para la compañía. Si ponen una compañía que comenzó con 30, 40 millones de pesos, ya no es MIPYME. No, claro que no. Entonces, una vez que la forma con 100, con 200,000 pesos, entonces el Ministerio de Industria y Comercio es que le da la certificación MIPYME. Una certificación que para nosotros es muy útil porque nos permite... ¿Te da la certificación con cuánto? O sea, se forma la compañía con un capital de 100,000 pesos. Es el mínimo. Sí, y luego se va a la Industria y Comercio y MIPYME del Ministerio y ellos otorgan la certificación MIPYME. De que uno... Y eso nos permite meternos y tratar de obtener condiciones y participar en la ley 340-06, que es también una de las leyes que nosotros estamos trabajando. Bueno. Ingeniero, gracias. A ustedes. Vamos a darle las gracias al ingeniero Eliseo Christopher y vamos a hablarle tanto a las MIPYMES como a esas MIPYMES que trabajan tanto con los ayuntamientos, con las alcaldías de todo el país, que esto que ocurrió y que vemos hoy, que lamentablemente ocurrió en la OMSA y que tuvo que pasar el desastre de la OMSA para recoger el tollo de las compras directas que ocurre en República Dominicana, tenía que pasar eso, que aprovechemos que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, tomó cartas en el asunto y que la Dirección de Compra y Contrataciones, en vez de decir, porque acuérdense que estamos en una época de cambios, sí, y en vez de decir, ahora fue que lo hicieron, o criticar el proceso, yo creo que lo mejor es que veamos, como dice el ingeniero, que veamos la fortaleza de esta medida. Y a las alcaldías, para que no caigan presos todos, sí. les queremos decir que fueron prohibidas las compras menores de esos 3 o 4 sectores de forma directas, como los combustibles, la goma, todo eso. Los alcaldes dicen que eso no es para ellos. Sin licitaciones, pero le voy a decir una cosa, sin licitaciones, y también fueron prohibidas, cambió la modalidad de comparación de precios. Ya la comparación de precios se realiza por el sistema y con licitaciones rápidas, se llaman procesos abreviados de compras, de licitaciones, de comparaciones de precios, las que son privadas hasta el momento en el que se abre la operación. Este proceso de transición va a durar 2 o 3 meses y a partir de ahí, que después no estén diciendo que no van, porque van a caer presos todos. Pero Waldi lo dice todos los días. Ya eso se dice, sí, pero Waldi lo dice en un país donde todavía la normativa te permitía decir que tú podías comprar hasta 3,5 millones de pesos con 6 cotizaciones o hasta 1 millón de pesos con 5 cotizaciones y usted llamaba a 5 amigos y le decía, mira, fulano está tanto,
ponme un peso más barato. Ya eso No, se... no debería caer preso ¿Eh? nadie. Nadie debe de caer preso porque todos lo hicieron bien. No, pero ¿por qué no debe caer preso nadie? Porque se supone que hay una unidad de auditoría interna en cada una de esas dependencias Pero ellos que debe arreglaron estar... los procesos, es que, no, es que no, esa es que no. unidad no funciona porque pero eso es que te no hacen funciona. la cotización ahora. Es que no funciona. Si Yocasta Guzmán pone en aplicación Ajá. el sistema de compras abreviadas que está ahí, Sí. por el sistema de compras directas y de compras que conlleven licitaciones, en el que un funcionario no tiene conocimiento del precio hasta que no se abren todito el mismo día, Claro. aunque sea que usted tiene 24 horas para poner el precio en la Aunque sea computadora. comparación de Yo precios. quiero grapadora, todo el mundo pone su Sí, sobre sí, y sí, los sí. sobres se Sí. encriptan y se hablan en línea. Sí, sí. Y no hay posibilidad de que esos funcionarios estén llamando a familiares relacionados y socios para que estén cotizando, manden la propuesta más barata. Señores, las cosas se hacen no solamente de una sola forma. Bien. Bien. Y para Sí, pero- eso tiene que ser concurso de pero todos. eso que los dice- eso actores, que dice los Wally que, Tavera. los que supervisan, los que auditan, los que abren los sobres. Todo. Es una cadena, El señores. de gente. principal problema de corrupción aquí que se va a ver cuando se destape va a ser las compras en las alcaldías de la República Bueno. Dominicana. Bueno, Waldi lo dice todos los días. Oye Waldi. bien, todos los días. ahí se va, medio país va a Waldi- caer preso. Lo Waldi que va a pasa ser- aquí no hay nada. Waldi El va a país ser- le dejen eso así, yo les Waldi llamo. va a ser el máster. Y que no nos vengan Y a hablar que Michelle son, es oye el bien, PhD. son los del PLD, son los del PRM, son los del PRD, Son toditos. son los del Partido Reformista, porque alcaldes son todos. Las alcaldías, No, y luego, ¿cómo eso. se llama lo que sé yo? ¿Qué municipales? las juntas municipales. Todo eso van a caer presos, están comprando lo que le da la gana. Ay, Dios mío. Para que lo Y hay sepan. poca cárcel. Tenemos que hablar para que no, porque no caben entonces. Gracias, Utiliza ingeniero. los No, hoteles como el francés. Bien, señores, vamos a Gracias, pausar. gracias al ingeniero Llegó al, Christopher. llegó al estudio. Eso no Waldi fue Tavera. usted, ingeniero. Dale eso. No. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos pues del ingeniero Eliseo Christopher, el expresidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción, Copimecon. Gracias. Hacemos una pausa para comenzar con nuestro segmento Síntesis Municipal.